El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hablar es acerca del crecimiento económico, retomando un poco lo que habíamos visto sobre el Producto Interno Bruto, sobre el PIB. Es un tema que desde luego está ligado y para ello nos acompañan ahora el alumno Jorge Fernando Trejo y Marisol Vilchis, quienes nos hablarán sobre estos temas. Entonces, adelante Jorge, ¿qué nos puedes decir sobre el crecimiento Hola, económico? buenas tardes. Más que todo quería hablar del PIB nominal y el PIB real. La diferencia entre estos. El PIB nominal se refiere al Producto Interno Bruto de un país tomando en cuenta la inflación. Y el PIB real se toma en cuenta un precio fijado sobre los productos para tomar un PIB que sea de acuerdo a los demás y se puede evaluar con los demás respectivamente. Así es correcto lo que nos dice Fernando, ¿no? Mientras el PIB nominal evalúa la producción de un país referida a los precios de cada año, el PIB real está referida a un año base, lo cual nos permite observar cambios en el PIB, pero que se deben a cambios en la producción y no a cambios en los precios. Muy bien, ¿alguien más quisiera ahondar algo acerca de esta diferencia? Bueno, cabe destacar que para hablar sobre un análisis correcto del PIB, lo ideal sería tomar en cuenta el PIB, un PIB real. Un PIB que ya no toma en cuenta la inflación. ¿Por qué? Porque el crecimiento inflacionario puede ser muy engañoso hasta cierto punto. Nos puede dar a creer que una economía está creciendo constantemente cuando en realidad todo su crecimiento se ve mermado en su poder adquisitivo por culpa de la inflación o por culpa de las políticas que esté tomando en ese momento. Así es entonces importante si queremos medir el progreso en cuanto a producción, basarnos en PIB real. ¿Okay? Y bueno, ahora vamos a entrar al asunto del crecimiento económico. Crecimiento económico, quisiera comenzar por comentarles que se entiende como ese crecimiento a largo plazo en el Producto Interno Bruto per cápita de un país. Y al respecto, les pediría a los alumnos que nos hablaran acerca de qué es el Producto Interno Bruto per cápita. Bueno, el Producto Interno Bruto per cápita es el Producto Interno de un país, todo lo que produjo un país en un año, dividido entre los números de habitantes que hay en el país. Esto nos da un análisis, nos da una pauta para ver lo que puede consumir una persona, lo que trabaja y lo que puede tener de salario alguien del país. Así es, el Producto Interno Bruto a nivel per cápita no es más que un cociente entre el Producto Interno Bruto total dividido sobre la cantidad de población, lo cual nos permite entonces darnos una idea del producto medio por población, ¿no? Desde luego sabemos que la producción no se distribuye de manera equitativa y mucho menos en un país como México, pero el Producto Interno Bruto per cápita sí nos permite entonces pasar al siguiente tema, que es crecimiento económico. ¿Qué nos podrías decir, Samuel, sobre el crecimiento económico? Ok, el crecimiento económico es un tema muy interesante, pero a su vez es un tema un poquito controversial. ¿Por qué? Porque como mi profesor bien lo mencionó, que una economía esté creciendo no significa que esté creciendo equitativamente. La distribución del poder adquisitivo en las personas es un tema un poco complicado. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar la economía a niveles un poquito reales a día de hoy, nos vamos a dar cuenta que no existe una distribución correcta del poder de la renta. Si bien es cierto, podemos tener un crecimiento positivo en un país, el poder adquisitivo puede estar distribuido en menos del 10% de la población. Podemos darnos cuenta que existe un porcentaje muy significativo, mayor al 40%, que vive en bases casi mínimas. Entonces, eso es un tema muy a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque los países deben de tomar en cuenta que no solamente es crecer de una manera inmesurada o no solamente es crecer porque sí, sino hay que crecer inteligentemente y hay que crecer desarrollándose de tal manera que se mejore la calidad de vida, que es uno de los objetivos del crecimiento económico, tener una mejor calidad de vida en la población. Bueno, cabe destacar que algo importante en el crecimiento económico también es el desarrollo económico. El desarrollo económico se basa en ver qué tan bien vive la sociedad en ese país. Entonces, realmente, un crecimiento económico es bastante bueno, pero tiene que también estar encaminado de un desarrollo económico óptimo. Desde luego, muy importante lo que menciona Fernando acerca de estas dos características que son deseables, ¿no?, para una economía que además de que crezca, se desarrolle. Es común escuchar que X economía a nivel mundial está creciendo, pero no necesariamente eso significa que su población esté teniendo mejores condiciones de vida.
Para el caso específico de México, pues tenemos una situación todavía más complicada, dado que el crecimiento económico medido a nivel per cápita es bajo, es reconocido ampliamente que es un crecimiento bajo, y bueno, además de esto tampoco existe esta distribución de este poco crecimiento que permita en un momento dado tener un desarrollo económico. Desarrollo económico lo entendemos como una mejora en las condiciones de vida de las personas, un mayor acceso a ciertos servicios de salud, una mejor calidad en sus empleos y demás cuestiones que les permitan a ellos desenvolverse más como personas. Otro tema que queremos tocar es el relativo a migración y economía, que es un tema muy importante ahora, muy importante ahora, debido a lo que sucede con Estados Unidos, con las políticas del presidente Donald Trump, y también con fenómenos de migración que se han dado hacia México, no desde, sino hacia México, precisamente de migración centroamericana, y no solo migración a nivel internacional, sino también la migración se puede tener a nivel interno, como ese flujo o desplazamiento de personas entre diferentes entidades del país. Al respecto, ¿qué les gustaría comentar sobre la migración económica? Bueno, primero que nada, si hablamos de migración, hablamos de un tema muy general, porque no solo nos referimos a la migración ilegal, también hablamos de una migración de modo legal, tocando temas muy diferentes y muy generales en este caso. Podemos hablar de una migración legal, se podría decir, como lo que es llamado el fuga de cerebros, lo que es unas contribuciones filantrópicas, yendo más hacia el lado humanitario, la ayuda a otros lugares, a otros países menos desarrollados, o la migración pues ilegal, que es como lo que estamos viviendo ahorita con los países de América Central hacia nuestro país y hacia los países vecinos. Así es importante distinguir estos dos lados de la migración, ¿no? Puede ser legal o desde luego también de manera ilegal, donde hay que puntualizar algo muy importante, lo que sería en un dado caso ilegal sería el flujo no permitido hacia un país, más no las personas en sí, ningún migrante, eso hay que tenerlo bien claro, es ilegal. Ok, cabe destacar que también existe migración dentro del mismo país, como lo mencionaba nuestro profesor. Si bien es cierto, hay una diferencia entre la distribución de salarios, tanto en el norte como en la zona céntrica como en el sur de los países. Por ejemplo, en nuestro caso en Morelos, promediamos un salario alrededor de un 11% más bajo de la media nacional, cuando en lugares del norte, como lo son Monterrey, o ya un poquito más arriba, podemos darnos cuenta que los salarios tienden a crecer significativamente e inclusive teniendo el mismo lugar laboral. Exacto, la migración tiene varios motores, ¿no? Varios factores que la impulsan. Por un lado está esta parte de poder acceder a una mejor calidad de vida, a mejores empleos, a un mejor ingreso, que es, digamos, que el principal motor o razón que lleva a las personas, a los mexicanos que se encuentran en nuestro país a ir a otro país, ¿no? Como lo puede ser Estados Unidos. Van precisamente con esta ilusión de mejorar su calidad de vida, de encontrar oportunidades que tal vez aquí no han encontrado. Eso no solamente los obliga a moverse necesariamente a otro país, sino, como lo dice Samuel, dentro del mismo país puede haber personas que vengan precisamente de la parte sur del país, que es desafortunadamente la que se encuentra con mayor incidencia en la pobreza, migrar hacia las zonas centro del país, como es la Ciudad de México, o hacia ciudades que han sido más desarrolladas, como la ciudad, por ejemplo, de Monterrey en Nuevo León, ¿no? Sí, cabiendo destacar que no solo hay migrantes que van a la deriva, van en busca de mejores lugares, y también hay lugares que solicitan estas personas debido a que requieren la mano de obra que ellos ofrecen, como es en México hacia Estados Unidos. Hay países que son muy demandantes de esta mano de obra migrante, como lo es Emiratos Árabes Unidos. Su población, la mayoría, son personas migrantes. Normalmente esto es porque es más barata, porque es a veces de mejor calidad, y también lo vemos en nuestro país. Hay personas, por ejemplo, de Puebla, que vienen a Morelos a veces a trabajar en lo que es la ganadería, cosas así, para poder llevarse un poco más en este lado del país que de lo que les pueden ofrecer en su estado natal. Mi compañera acaba de tomar un tema muy interesante, que es muy cierto. México tiene mano de obra calificada y que muchas veces, si logramos emigrar a otro lugar, es mano de obra barata para muchos lugares. Entonces tenemos un
una ventaja sobre los demás hasta cierto punto de decir que tenemos las calificaciones, tenemos las cualidades para poder desarrollar las cosas que nos están solicitando tanto las empresas como los gobiernos de diferentes países. Podemos hacerlo de la misma manera que ellos lo harían, y si bien es cierto, lo que ellos tienden a retribuirnos no tiene que ser tan elevado para los estándares de la sociedad que ellos solicitarían como con una persona de su mismo índice, por así decirlo. ¿Puedes? Así es de suma importancia lo que están comentando, y bueno, es al respecto esto del tema de migración, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa podríamos comentar acerca de esta migración, muchachos? Por ejemplo, ¿qué opinarían ustedes? Aquí, por favor, me indican cuando alguno de ustedes quiera opinar. ¿Qué opinarían ustedes acerca de el fenómeno de inmigración que estuvo viviendo México hace poco, respecto a este flujo de personas que venían de Centroamérica hacia México? ¿Cuál sería su opinión? Pues yo creo que realmente fue una falta de conocimiento de parte de los inmigrantes y una falta de compromiso de Trump de mejorar la calidad de vida de los inmigrantes y de México, ¿no? Lo que puede ser complicado para los países, ya que un país que tiene una buena economía suele velar por su país, por su población, y el hecho de que inmigrantes lleguen a ese país puede desestabilizar esa economía. Entonces, por lo tanto, no se puede acceder tan fácilmente a un país, desde mi perspectiva, y debes de conocer como las pautas que debes de tomar para dejar a este país estable y que siga siendo estable con respecto a tu inmigración a ese país. Ok, cabe destacar algo. Muchas veces nos vimos muy bombardeados por los medios de comunicación que tomaban al fenómeno inmigrante como si fuera algo malo, como si fuera algo muy lascivo para nuestra economía. Cuando, si bien es cierto, la migración ha existido y siempre va a existir, depende mucho del tipo de enfoque que se le pueda llegar a brindar, es como los vamos a llegar a tomar. Sin embargo, una inmigración, ya sea paulatina o ya sea un poquito más organizada, como lo fue en este caso, es un poco complicado que llegue a afectar a un nivel real a un país. Y si bien es cierto, muchos de los países, inclusive en el que nosotros vivimos, forma parte de esa cadena migratoria en las cuales o queremos irnos a otro país o hay gente de un poquito más de Latinoamérica que intenta venir a nuestro país para poder obtener esas oportunidades que en sus países no tienen. Y no necesariamente es por una mala calidad de vida que tengan en ellos, sino porque muchas veces queremos buscar algo mejor, algo diferente, tener una nueva oportunidad para poder salir adelante, sin que necesariamente vaya la gente a saquear o a robar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son ideas que nos han brindado en algún momento de la vida, un muy bajo porcentaje de todos ellos son los que realmente pueden llegar a dedicarse a delinquir. Entonces es un tema un poquito controversial realmente y me encantaría poder profundizar un poquito más en él, pero ahorita estamos intentando tomar un enfoque un poquito más abierto y obviamente esto es muy mi opinión, ya cada quien puede tener su opinión sobre lo mismo y podremos tener algo más. Sí, o sea, lo que dice Samuel es muy importante. Hablamos de los estereotipos que nos hemos creado, los prejuicios que tenemos como personas. Lo vemos de otros países hacia el nuestro, del nuestro hacia otros países, y en tanto como internamente. O sea, las regiones que se consideran, por ejemplo, las personas de Chiapas, los tarahumaras, los hacemos menos. Somos racistas en ese aspecto e igual somos egoístas con los empleos que les podemos brindar porque nos creemos de alguna forma mejor o superiores. Así es verdad, y es importante aquí sí hacer la aclaración, ¿no? Muchas veces con este fenómeno de inmigración centroamericana era común escuchar en redes sociales algunos comentarios que no eran del todo apropiados, al menos no a mi punto de vista. Creo que en efecto, sí es un problema serio, un problema que se debe atender, pero la manera no es, desde luego, atacando, ¿no?, a estas personas que vienen, como lo mencionan, en busca de una mejor calidad de vida, ¿no? Y sí, como lo menciona Marisol, sí, en efecto, México es un país que muchas veces se ha señalado que tiene un cierto sesgo racista, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un elevado porcentaje de personas que se han
sentido discriminadas en algún momento en su vida, lo cual es bastante peculiar, dado que es un país que fue origen de un mestizaje, en donde gran parte de su población es mestiza y no precisamente es de otro aspecto, de otro fenotipo. Sin embargo, aún así sí se discrimina a personas mestizas, o la discriminación es más aún hacia personas indígenas, a quienes además se les agrega este problema que de por sí existe concentrado en la población indígena, que es el problema de la pobreza. Pues sí, algo que cabe agregar, bueno, es que también como que estamos copiando de alguna forma lo que los estadounidenses hacen con las personas que emigran de México hacia allá, hacia los Estados Unidos, y realmente solamente lo estamos replicando, ¿no? Hacia otras personas que vienen de otro país, pero que pues realmente pues no lo vemos como a Estados Unidos, ¿no? Si vienen es porque pues igual buscan otras oportunidades y a lo mejor vienen solamente de paso porque también quieren ir a Estados Unidos realmente, sí, ¿no? A lo mejor algunos se quedan también encontrando algunas oportunidades aquí, pero en realidad no creo que, o sea, realmente no afecta tanto ni en las oportunidades laborales que podría tener, ¿no? Y aunque se quedaran aquí a trabajar, pues ayudarían a la producción al aumento del Producto Interno Bruto, ¿no? Del país, realmente. Así es una cantidad de personas que vino en esta caravana, que desde luego no es como que desplace al total de la población mexicana. En realidad, si lo ponemos en perspectiva, el porcentaje sería bastante bajo. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar, para concluir con otro tema que me parece importante tocar, que es acerca de Donald Trump y sus efectos en la economía. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Ok, bueno, pues estamos de regreso y vamos a abordar el tema de Trump y la economía. Para eso están todos los alumnos en esta ocasión, y bueno, cada uno nos va a dar su opinión acerca de cómo creen que ha afectado la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, cómo ha afectado eso a la economía o a las relaciones de México con Estados Unidos. Ok, bueno, realmente hablar de Donald Trump es un tema un poquito controversial, pero yo voy a dar mi punto de vista sobre él. Para mí, Donald Trump ha sido una persona que ha tenido un amor a su patria bastante intenso, bastante fuerte, y ha hecho las cosas con tal de que su patrimonio mejore, con tal de que sus compatriotas mejoren. Sin embargo, a mi entender, él no tiene un conocimiento tan grande de lo que sus acciones pueden llegar a significar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él ha intentado ver por el crecimiento, el desarrollo de Estados Unidos, él no entiende que Estados Unidos está conformado por muchísimo más que solamente ellos mismos. Estados Unidos depende de los demás países, depende de China, depende de México hasta cierto punto para mano de obra, depende de muchísimos países que forman juntos una cadena para poder mantener toda esa grandísima empresa que es Estados Unidos. Realmente Estados Unidos está conformado en una gran parte de su población como inmigrantes, así como nosotros en su momento fuimos conformados por un mestizaje. Entonces es un poquito controversial, o es un poquito interesante el hecho de que de un momento a otro los Estados Unidos quieran verse como una raza pura hasta cierto punto, y que quieran empezar a excluir a todo el resto del mundo porque ellos pueden hacerlo solos. Entonces es un poquito interesante ese punto, pero... Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir. A mí me parece un poquito sesgada tu opinión, Samuel, no porque esté mal, sino que porque mencionas que Donald Trump cuida los intereses de su país, pero más de que su país, me parece que cuida los intereses de una raza blanca que a lo largo de la historia, históricamente hablando, ha tenido muchísimos privilegios, y no solamente deja de lado a minorías tales como los migrantes, homosexuales, población de raza negra, etcétera, que no cuida de alguna manera en sus políticas
tanto políticas económicas como políticas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, las repercusiones que ha tenido con México han variado, porque de primera mano, durante los pasados 3 años, hubo muchísima especulación sobre cómo iba a influir la gobernación de Donald Trump en México, ¿no? Que si iba a construir el muro, que si iba a deportar a quién sabe cuántos millones de migrantes ilegales a México, que si iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio, iba a cerrar su economía a la parte de América Latina y América del Norte. Entonces, más que solo eso, pues ese tipo de especulaciones tienen cierto impacto en la economía de México. Y ahora con la llegada del nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente generan otra serie de especulaciones en las que pues nos vemos en una incertidumbre, así me gustaría llamarla, en nuestro país, ¿no? Porque por un lado tenemos una persona aparentemente de ultraderecha, como lo es Donald Trump, y por otro lado pues tenemos a una izquierda moderna, como se ha pintado Andrés Manuel, pero que a los ojos de muchos puede llegar a ser un totalitarista, ¿no? De lo peor, como lo ha sido Stalin, o ha sido, no sé, el PAN lo ha llegado a comparar con Hitler. Entonces hay una gama de posibilidades muy amplias para el crecimiento de México en términos económicos. Sin embargo, pues no me gustaría meterme en más polémicas. Voy a dejar la palabra a mis compañeros. Lo que se puede decir, estamos de acuerdo, sobre todo es complicado y es amplio, ¿no? Esta faceta suya narcisista, xenofóbica, racista, lo deja en que sus buenas acciones o pierdan valor o pierdan sentido, ¿no? Cuando este tipo intenta manipularnos, o lo ha intentado justamente cuando se intentaba negociar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Antes de cada negociación, él salía a hablar y decía que se iba a salir del tratado, o que no aceptaba tales políticas mexicanas, en fin, ¿no? El tipo metía presión, el tipo es un negociador, es una persona sumamente inteligente, es una persona que hay que tenerle respeto, yo no diría admirarlo, pero sí respeto. También por su intelecto, ¿no? El último trimestre estadounidense creció el 4.1%, lo cual desde 2014 no se veía, lo que nos dice que realmente sus políticas pues pueden llegar a funcionar, ¿no? Lo que le critico es las formas. Sin duda no puede ser uno de los hombres más poderosos del mundo y hablar tan mal de las personas, darle tan poco valor a los seres humanos, eso desde mi punto de vista es inadmisible. No sé si alguien más quiera. Yo algo que vi muy notorio en este tipo de gobiernos es que realmente hablan muy fácilmente lo que es Donald Trump y lo que es nuestro actual presidente. Hablan muy fácilmente sin conocer totalmente el contexto. Y bueno, en parte de esto de la migración, cabe recalcar que es importante velar por el país, por tu propio país debe de velar un país, ¿no? Un estado, perdón. Y este estado debe de ver las medidas apropiadas para mejorar tanto su relación con los otros países, la migración de los otros países y el bienestar de su propio país. Siento que Donald Trump no hizo esto adecuadamente. Pensó bastante por su país, pero no supo relacionarse con los demás países para ver en qué forma deberían de interactuar. Y esto ha ocasionado que subiera bastante los costos de algunos productos, ya que se les pone impuestos, que no existiera que la mano laboral se haya reducido un poco en la emigración, y esto llega a afectar a lo que es el consumidor. Entonces, por tanto proteccionismo llegas a afectar a los mismos consumidores del propio país, y por lo tanto no estás velando por el óptimo desarrollo de tu país y tu relación con el exterior. Más que nada, esta persona está liderando bajo ese sentido nacionalista, que cabe recalcar, fue en parte lo que le dio la victoria, más que en otra cosa. Este sentido de protección a su gente blanca, es lo que lo está llevando a hacer este tipo de políticas donde le ponen aranceles a todo cada vez más altos, con toda la intención de que no entre tanto producto a Estados Unidos y salga más de lo que está llegando. Esta es su estrategia
por lo que está de alguna forma funcionando y está logrando convencer a la gente que en algún momento se arrepintió de haberlo elegido, tiene que recuperar esa credibilidad y de alguna forma lo está haciendo. Ok, bueno, algo yo creo que en lo que todos podemos estar de acuerdo es que Donald Trump genera especulación a más no poder. Cada acción o cada cosa que él dice, inclusive cada tweet que él genera, que él pone, genera una oleada increíble de incertidumbre, genera que la gente piense que va a tomar acciones inclusive drásticas. Se ha considerado, creo que es el presidente con el que más veces se ha considerado que va a iniciar una guerra contra alguna otra nación, que se ha considerado que de repente va a cortar de tajo las cosas, y la incertidumbre, todos esos variables que se dejan al aire son de las más peligrosas en la economía. ¿Por qué? Porque uno de los temas que más nos añoran durante el estudio de la economía es ese, que es cómo enfrentar la incertidumbre, cómo asegurarnos, cómo respaldarnos frente a la misma. Así es. Pues sí, desde luego ha tenido diversos efectos, como lo mencionan los compañeros, la llegada de Donald Trump a la economía. Yo sé que muchos de ustedes aquí recuerdan que precisamente cuando es electo presidente, cómo fueron las fluctuaciones en el tipo de cambio del peso contra el dólar, cómo en una noche, en cuestión de horas, se elevó el tipo de cambio, se depreció el peso. Y bueno, más adelante con tweets, con diversas declaraciones que apenas si decía, de nuevo se empezaban a mover los mercados, ¿no? Principalmente el cambiario. Entonces sí, desde luego, como bien lo menciona Samuel, la parte de esas declaraciones que a veces no parecen del todo responsables, no parecen del todo sensatas, que además generan alta incertidumbre y por lo tanto pueden generar cierta volatilidad en los mercados, como el cambiario, por ejemplo. ¿Qué nos podrían platicar, chicos, sobre Donald Trump y la economía, sobre esta construcción del muro fronterizo, sobre qué efectos pudo haber tenido en las remesas, sobre qué nos pueden platicar? Bueno, pues a mí me gustaría hablar un poquito sobre Donald Trump y su decisión de cerrar un poco su economía, ¿no? Cabe recalcar que en la teoría económica existe algo que se llama trilema de economía abierta, donde solamente existe la libre movilidad de capitales, la política monetaria autónoma y un tipo de cambio fijo. Una economía abierta, en teoría, solamente podría escoger dos de estas. Entonces, si el señor Donald Trump desea mantener una economía abierta hacia todo el mundo, hacia México, hacia Asia, hacia Europa, pues tendría que ceder de alguna manera a su política monetaria autónoma y dejar de intentar controlar al pie de la letra, como él quiere, pues algún tipo de tratados, como lo hizo con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y esto pues tiene sus repercusiones a todos niveles en México, desde que se genera inflación, desde que nuestro tipo de cambio sea tan muy volátil que una mañana amanezca en 20,50 y al día siguiente amanezca en 19, entonces se genera mucha especulación e incertidumbre en los mercados, etcétera. Y bueno, a mí me gustaría también tomar un punto para diferenciar un poquito qué es la migración y el crecimiento económico, ¿no? Cómo se relacionan estos dos temas. En mi opinión, pues la migración es uno de los factores que en el momento actual, pues de alguna manera ponen a prueba con mayor urgencia y repercusión la cooperación internacional, ¿no? También pues es algo que cada año permite a millones y millones de personas buscar nuevas oportunidades, crear y estrechar lazos de relaciones bilaterales entre un país y otro, pero también es una fuente de divisiones, como lo estamos viendo ahorita con México y Estados Unidos. Yo me acuerdo que yo crecí de alguna manera teniendo cierto repudio hacia los estadounidenses porque decía, es que tratan mal a los mexicanos, etcétera. Es por eso que la migración de alguna manera puede generar divisiones entre un país y otro, porque genera y expone a los migrantes a malos tratos y explotación, ¿no? Cuando no se les respetan sus derechos humanos. Sin embargo, es bien estudiado que de alguna manera una migración de un país a otro, es decir, la salida de ciudadanos de un país, reduce la presión de la fuerza laboral, pues en el mediano plazo produce disminución en el desempleo y aumento en el salario promedio,
también ocasiona pérdida de mano de obra que afecta la capacidad de producir bienes y servicios. Y el efecto es agravado si los migrantes cuentan con altos niveles de formación, pues el costo de perderlos es mayor. Asimismo, pues los migrantes pueden enviar remesas, que es su salario a los países de origen, y mediante estos recursos pueden aumentar las rentas de sus familiares del país de origen. Por otra parte, en los países receptores, que en su mayoría pues pueden ser economías desarrolladas como Europa, Estados Unidos, ciertos países de Asia, Oceanía, hablo de Nueva Zelanda, Australia, al recibir flujos migratorios presentan efectos como un aumento en su fuerza laboral que se podría traducir en aumentos del desempleo y en la presión de la asistencia social y pérdida de renta nacional con la emisión de remesas. Sin embargo, debido a las investigaciones más recientes, pues no existe evidencia empírica que al 100% dé por hecho estas afirmaciones. Entonces, en un estudio más reciente que leí de la OSD, pues invita a muchos investigadores a seguir pues aunando más sobre este tema tan complicado, que qué efectos tendría la migración en las economías, si puede ser positivas o negativas, ¿no? Yo creo que podría variar de país en país, dependiendo bajo qué condiciones se hagan estos movimientos migratorios. Si los migrantes reciben cierta legalidad para trabajar o no, o porque pues hay veces que pagan impuestos, otras veces no pagan impuestos, etcétera. Y bueno, y si se respetan sus derechos humanos más pues más básicos, ¿no? Claro, es un tema muy interesante, de hecho, y estoy completamente de acuerdo contigo en muchos factores. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos acceder a cosas que inclusive nuestros padres ni siquiera tenían acceso a ellos. Ahorita simplemente si queremos algo de China es tan sencillo como entrar a internet y ordenarlo, y en menos de 2 días ya lo tienes en tu casa. Y eso mismo puede influir mucho en la migración. ¿Por qué? Porque yo lo estoy, en mi opinión, la verdad no te puedo dar un estudio para respaldarlo, pero yo te puedo decir que en un futuro la migración va a ser un problema como la inflación, va a ser un mal necesario. ¿Por qué? Porque vamos distribuyendo de tal manera que va a haber zonas que requieran mano de obra y va a haber zonas que estén saturadas, por así decirlo. Digo, las personas nunca dejan de crecer y los recursos son finitos hasta cierto punto. Entonces siempre tenemos que encontrar un equilibrio en el cual podamos convivir todos y tener cierto estatus de vida. Ahora, en lo que estoy muy de acuerdo contigo es en decirte, tenemos que encontrar una forma en la cual los derechos humanos y civiles de las personas se respeten en cualquier parte del mundo donde estén. Que no importa tu religión, tu origen étnico inclusive no importa tu color de piel, seas tratado con dignidad en el lugar en donde te encuentres. Así es muy importante lo que menciona Samuel sobre estos derechos humanos que deben ser respetados en los flujos de migrantes, ¿no? Y bueno, con eso estaríamos prácticamente concluyendo sobre este tema de Donald Trump y la economía, que bueno, en sí es un tema difícil, es un tema que incluso leyendo a expertos sobre cuando llegaba Donald Trump al poder, no tenían como que un consenso claro, una visión del todo clara sobre qué era lo que podría pasar, ¿no? Precisamente había bastante incertidumbre, pero bueno, esperemos que en los próximos años, en los próximos meses se logre manejar esta incertidumbre y hay un poquito más de certeza. Bueno, de nuestra parte sería todo. Les agradecemos por haber estado escuchándonos. También quiero agradecer a cada uno de mis alumnos por haber estado aquí el día de hoy. Agradecer a Samuel, agradecer a Jorge, agradecer a Marisol, agradecer a Jonathan, muchas gracias, a Jaso y también a Emanuel por habernos acompañado el día de hoy, y pues nos veríamos hasta la próxima. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index 5.5